Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a buscar en la palabra del Señor el libro de San Juan, en el capítulo 6. Y dice así la palabra del Señor, y voy a leer desde el versículo número 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Nosotros, hermanos, cada día debemos tener de parte de Dios las ideas de Dios más claras. ¿Cuán importante es esto? No oscuras, no confusas, sino la voluntad de Dios, las cosas de Dios deben estar, pero miren, hermanos, con una claridad innegable en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Una de las cosas, hermanos, que el diablo más manosea, porque no hay otra manera de decirlo, ha manoseado mentalmente, es el hecho de que la gente llegue a un culto y se le predique un mensaje y piensa que por la argumentación del que está allá al frente, esa argumentación teológica, bíblica o como se quiera llamar, son elementos necesarios para que alguien sea salvo. La Biblia no dice eso, nunca lo ha dicho. Creer en Dios, hermanos, no es el resultado de una manipulación mental en la vida de los demás. Y fíjense, hermanos, que el Señor Jesucristo lo corroboró, lo explicó, lo detalló, todo lo que hizo el Señor Jesucristo, miren, hermanos, porque a Él le interesaba, miren, hermanos, que esa manipulación bíblico-filosófica pudiera, hermanos, quedar desterrada de la mente de los escogidos de Dios. Estamos viviendo una época, hermanos, donde la filosofía religiosa tiene su más alto nivel. Ahora hay un montón de conocimiento de una filosofía religiosa. Muchos hermanos están totalmente todavía inmersos en pensamientos religiosos. Pero fíjense, hermanos, cuando uno lee la Biblia, palabra que uno mira a un Señor Jesucristo actuar de otra manera. Nosotros debemos pensar de otra manera. Nuestra salvación, hermanos, no es cuestión de asistir a una iglesia, a un culto. No es cuestión, hermanos, de tener un privilegio. Nuestra salvación, hermanos, depende que Dios no se decepcione de mí, hermano. A usted lo va a leer ahí. No vaya a pensar que es una cosa al azar y que usted tuvo la dicha de sacarse la lotería. Bueno, si Dios dice que nos escogió, tal vez en mi manera de ver se puede ver una cuestión así como de suerte, pero ya de parte de Dios no es suerte. Pero miren, hermanos, no lo decepcionemos, porque ahí está el punto de la salvación. El punto de creer en Dios está ahí. Y usted lo va a leer, miren, hermanos, sí. Verás que eso sí da temor, hermano. Da temor pensar, hermanos, esa condición que el Señor pedía. Ahora fíjense, pues, hermanos, lo voy a relatar y van a ver ustedes qué interesante este pasaje. Dice que el Señor Jesucristo, eso no lo voy a leer, Él empezó a decir que las palabras, que lo que Él decía no era una cuestión filosófica, no era cuestión así. Les decía: estas palabras que yo les estoy diciendo, al que las oye de veras, se lo estoy parafraseando, en Él produce vida. Se acabó lo pasado y aquí todas las cosas, vida. Esta palabra es el maná que cae del cielo. Y miren, y muchos de ellos empezaron a captar la idea del Señor Jesucristo.
Y miren, estaban como que les entró la listura por un momento, miren hermanos, y empezaron a entender al Señor Jesucristo. Y ahí viene, y ahí es donde quiero empezar a leer. Versículo 64 de San Juan 6, y dice: pero algunos de vosotros no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ahora, pónganle sentido a esto, hermano. El Señor Jesucristo, miren hermanos, tenía tras de sí a un montón de gente, y todos decían: ¡ah, qué tremendo! Todos los que creen en Jesús. Y había una gran multitud, hermano. Y todos los fariseos aseguraban que todos los que estaban ahí siguiendo al Señor era porque creían en Él. Y vino el Señor Jesucristo y les aclara: ustedes están equivocados. Y fíjense, hermanos, que muchos piensan que cuando el Señor habló estas palabras se refería solo a Judas. No, lea usted ahí, dice: ¿quiénes eran los que no creían? No está hablando de uno, está hablando de un montón. ¿Y quién le había de entregar? Aparte de eso, dentro del grupo de los 12, no solo había uno que no creía, sino que le iba a traicionar. Oiga eso, hermano. Yo pienso que más que nadie nuestro Señor Jesucristo sí tenía bien claras las cosas, hermano, y no de una manera religiosa. Yo le voy a contar algo, hermanos. Dentro de la religión, la gente piensa que los discursos religiosos son suficientes para tener un grupo de personas salvas ahí, listas para el día que Cristo venga. Yo le voy a decir algo, hermanos. Estar preparado para el día que Cristo venga no solo es a través de un mensaje. La Biblia habla, hermanos, que la salvación es un esfuerzo integral en nuestra vida. Y todo vuestro ser, dice, cuerpo, alma y espíritu, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. ¿Qué le parece, hermano? No está hablando solo sencillamente de asistir a una reunión y cumplir con un privilegio. Y todo vuestro ser, está hablando de una cuestión integral, total. Yo, hermanos, dentro de mi vida debo abrir y entender que el esfuerzo no solo debe ser de mis pies, de mis manos, debe ser de mi cabeza, debe ser de mi entendimiento, debe ser un esfuerzo de todo lo que tengo. Y ese esfuerzo aquí en muchos, hermanos, no se ve nada. Ni nada. Cero esfuerzo, hermano. Por eso decía el Señor Jesucristo. Oiga bien, y muchos dicen no creían en Él, aunque ahí estaban. Ahí andaban, mire, hermano. Andaban como que creían. Pero el Señor, hermano, no le tomaban el pelo. No. Miren, como dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. El Señor era claro, miren, hermano. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. No era uno. Ya habían muchos ahí que parecía que creían, miren, hermano, pero no creían en Él. Ahora, yo le voy a explicar algo. Y fíjense, hermanos, que esto es importantísimo que usted le ponga sentido. Nuestro Señor Jesucristo vino a dejar un mensaje y usted se va a dar cuenta, miren, hermanos, qué importante es. Le voy a decir cuál es el papel que hace la gente ahora. La gente ahora, la persona religiosa, empieza a argumentar para que la gente, miren, hermanos, para que todos los que están ahí puedan creerle a Dios. Usted se puede imaginar eso, hermano. Y es el gran énfasis. Dios es tan difícil entenderle, hermanos, y aquí nos vamos a esforzar por creerle a Dios. Ahora, así parece que es la cosa, ¿eh? Pero fíjese que el Señor simplificó todo. Y le voy a decir cuál era el gran problema. El problema era al revés. Usted sabe que el gran problema no es que usted le crea a Dios, hermano. Es que Dios crea en usted. Ese es el problema. Y eso fue lo que Cristo vino a hacer. Vino a decirle a la gente que por favor crea que Dios debe creer en ellos. No sé si me voy a entender. ¿Sabe qué debiera creer usted, hermano? Que a Dios le cuesta creernos. Cuando usted y yo entendemos eso, ahí vamos para abajo a buscar la oración, a buscar una mejor vida delante de Dios. Usted sabe, hermanos, por qué hay riqueza espiritual en nuestros días. Porque la gente se le hace difícil a Dios. Ya están todos, mire, hermano, es que a mí me cuesta entenderle a Dios. Ánimo, usted todavía se la lleva de difícil, ¿sí? Tan importante es usted que le cuesta entender
Le cuesta creer. Ahí va a pasar toda la vida, hermano. El mensaje de Cristo fue al revés. A Dios le cuesta creer en ustedes, señores. Pueblo mío. Y ustedes agarren la palabra y se dan cuenta, hermanos, cómo Dios reprendía. Miren, hermanos, esa dualidad de pensamientos. Así como ustedes viven, Dios no va a creer en ustedes. Y miren, hermanos, nuestro esfuerzo, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos insistiendo? Porque miren, hermanos, el gran dilema no es que usted le crea a Dios, es que Dios llegue un día a tener confianza en mi persona. Que Dios vea, hermanos, que aquí adentro hay una persona, hermanos, honesta, cabal, sincera. Pero miren, hermanos, eso, no a pensar que es un montón los que llegan a esas conclusiones y están haciendo ese esfuerzo, hermano. La mayoría, allá está, miren, hermanos, todavía en aquella fase religiosa de creerle a Dios. Todavía hacen la lucha por creer en Dios. ¿Cuándo se va a invertir el papel, hermano? Porque cuando usted termine de creerle a Él, ahora viene lo otro. Ahora Dios debe creer en usted. A ver si es cierto todo lo que usted tiene ahí en su corazón. Ahora miren, hermanos, ahí está nuestra lucha. Esa es toda nuestra lucha. Ahora, mi pregunta, hermanos. Cuando usted le llega a decir a Dios, papá, padre, solo piense una cosa. No lo haga como religioso. El que le dice papá a Dios, dice Padre que estás en el cielo. Si usted se lo dice porque lo leyó en la Biblia, porque así lo dicen todos, ahí usted está mal, porque ese es el creer que Dios no quiere que usted tenga. Dice cuenta, hermanos, que todos los profetas vinieron a invertir la moneda y a decirle a los demás, el problema no es si ustedes creen en Dios, el problema es que Dios en ustedes ya no cree. Ese es el problema. Y el problema sigue, hermanos. No voy a pensar, y ese es el error de todos, esta es una obra de Dios, dice todo el mundo. Aquí el Señor se mueve. Vayan ustedes acá a la iglesia, ahí está Dios, ahí se mueve y todo. Pero miren, uno lo puede decir, hermano. Lo importante es que Dios lo diga, que Dios crea en mí, que Dios me crea a mí, porque ahí es donde yo voy a poder tener un contacto y una relación con Dios. Yo no sé si Dios le crea a usted, hermano, pero esa debería ser nuestra pena. El que trata de ser honesto llora porque le crean sus actitudes. A mí nunca se me olvida. Un día estaba trabajando en un lugar y el dueño de la empresa me llamó a mí y me dice, mire Natanael, aquí se robaron 100 quetzales, me dice. Y yo ya sé quién se lo robó, me dijo. Así le dije. Sí, va y me lo despiden, me dijo. Despídalo, que se robó los 100 quetzales. Miren, yo le hice caso y lo fui a despedir a la persona que él me dijo. Y miren, y cuando yo le dije, mire, usted está despedido, usted se robó 100 quetzales y fuera. Y yo le vi la cara, miren, y se puso a llorar. Y me dice, mire, don Natanael, despídame, dice, eso no es problema para mí. ¿Sabe cuál es el problema? Que me voy por robo y yo no me he llevado nada, me dice. Yo sé que si usted va con el dueño y le dice que yo no me robé, él no va a creer, pero créame usted. Y miren, su gran aflicción no era el despido, su gran aflicción era que no se le tenía por honrado, que ya no se podía creer en él. Vaya a ver usted a la gente ahora, dígale que Dios no cree en ellos y risa les da. Oh, vaya, con que crea yo, dice. La gente ahora se mata de la risa, miren. Vamos a preguntarle a usted a la gente si le preocupa que Dios crea en ellos. No les importa, hermano. ¿Qué le puede importar? No le interesa. Y cuando oye un mensaje así, miren, hermanos, se carcajea de la vida, así como muchos hermanos aquí. Son buenos para hablar, para decir un montón de cosas. Mire, hermano, a veces es mejor quedarse callado, no decir nada, pero buscar, hermanos, que Dios nos crea, porque eso es salvación. Aunque sea que nos crea nuestras debilidades, hermano, que reconozca nuestras insensateces, pero al menos que nos crea el Señor, que un poco de dignidad, un poco de seriedad ha entrado a nuestra vida, hermano. Eso le agrada a Dios.
Yo le voy a contar algo, y miren, a mí me impresiona esto, solo léalo y va a ver. Estoy leyendo siempre en San Juan 7, y dice, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, era cierto, se vieron descubiertos. Versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, pero oiga la respuesta de Simón, fue una verdad, pero todavía llevaba un poco de levadura, hermano. Oiga la respuesta, no dijo ¿a quién iré?, sino habló ¿por quién, hermanos? Por todos. Y dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y sigue hablando. ¿En nombre de quién? De todos. Y nosotros, dice, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora le voy a parafrasear esto. Vino Simón Pedro y pensó que todos los que se habían ido después de que el Señor los echó, ya estaba limpio todo. Y entonces Pedro dijo, a todos los que quedamos aquí, los que estamos aquí en este momentito, somos los privilegiados. Y entonces empezó a hablar en nombre de todos, fíjense, hermano. Señor, nosotros hemos creído, ¿a quién iremos? Y empezó a hablar en nombre del grupito que se quedó, porque supuestamente los malos, ¿qué pasó? Ya estaban afuera. Y viene el Señor Jesucristo, miren, hermano, oiga esto, miren. Y Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? En otras palabras le dijo, Pedro, me hablas de que aquí están los que han creído y que a quién iremos. Aquí hay un diablo. No me vengas con religiosadas aquí. Hay un diablo. Aquí hay un traidor. Y todavía me venís a decir, lo que dices es bonito, pero no es inteligente, porque no miras la verdad. Oiga eso, hermano. Óigalo y medite usted en su corazón. ¿Qué tan serio es esto, hermano? Yo no sé si usted está haciendo lo que debe hacer, pero a Dios no se le pasa nada. Fíjense, hermanos, que eso de creer, ya veo que no es tan fácil. ¿Verdad que no es cuestión como la religión ahora? A ver, haga una oración, crea en Cristo. A ver, haga esto. Padre, te pido perdón. Y miren, ¿y a qué le pide perdón? Y el Señor no dijo, gracias a Dios, eres salvo y tienes un lugar allá con el Señor Jesucristo. Miren qué mentirosos, miren, hermano. Palabras, miren, si hay alguien que cree aquí, yo le digo, eso es mentira. Cristo se sacudió a un montón y Pedro contento dijo, o sea, aquí estamos los que hemos creído. No, aquí todavía hay un diablo. Lo que pasa es que no lo ves, porque aquí hay gente que aparentemente cree, pero no cree. ¿Se da cuenta, hermanos, entonces, que el problema no es tanto que estemos creyendo en Dios, el problema es que Dios crea en mí? Ese es el problema. Por eso es que a veces no somos humildes, no somos sumisos, no somos entregados, somos como queremos ser, como se nos da la gana, porque usted no piensa que Dios está evaluando, hermano, lo que está pasando en nuestra vida. ¿Usted cree que a Dios se le puede venir a dar aquí una media engañadita y ya estamos, ahí estamos, ya le cumplimos al Señor con él el domingo? Bendito sea el Señor, qué bendición, ¿verdad, hermano? Pues ya me da un montón, ¿verdad? Y allá después de esa puerta se les olvidó todo. Pero son raros aquellos, hermanos, que la meditación sigue en su corazón y empiezan a pensar que Dios todo lo ve, todo lo pesa, todo lo mira, todo lo observa, todo. No hay nada que se le escape a Dios. Y todavía si usted se atreve a decirle que cree en Él, hay que cambiar los papeles, hermano. Yo prefiero parar y decirle, Señor, ya no quiero saber más, mejor cree en mí, cree en mi sinceridad. Yo quiero que creas tú en mi entrega, que creas en mis pensamientos. Lea usted los salmos de David, hermano. Son unos salmos donde David le implora eso a Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio,
renueva un espíritu recto dentro de mí. Sean gratos los dichos de mi boca, dice, y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Fíjense, hermanos, que David no se disparaba un montón de cosas. Gloria a Dios, te bendigo, Jehová, bendito sea. Mire, David decía, Dios mío, me pongo a poner a gritar aquí como loco, hablando un montón de, ¿qué? Por no decir tonterías. A un Dios que ya ni oye, miren, hermano. Se volteó para otro lado y no oye nada. David se ponía, Señor, cuánto quisiera yo que fueran gratos los dichos de mi boca, y lo que yo puedo meditar en mi corazón delante de ti. Yo sé que no tienes la obligación de oírme. ¿Por qué tienes que correr tú a oírme a mí? ¿Quién soy yo? ¿O cree usted que Dios tiene la obligación de que solo usted dobla sus rodillas? Y como usted ya dobló sus rodillas, entonces Dios viene y tiene que correr a ponerle atención. ¿Cómo está mi hijito? A ver, hábleme, dígame. Ay, hermano, de veras que usted está mal, muy mal. Usted cree en usted, pero no cree en Dios. Ese es el problema. Hay que salir de la religión. Allá estaba Pedro, Señor, hemos creído, hemos entendido, solo tú tienes. Tal vez tú has entendido y has creído. No todos, Pedro. Si tú crees que los malos ya salieron corriendo para allá, a mí no me engaña eso. Aquí hay uno que tiene unas ideitas, pero diabólicas. Tiene una cabeza que no va a cambiar nunca y se llama Judas. No pienses que los malos salieron corriendo y que todos los que están llorando aquí creen, porque el Dios que está ahí arriba en el cielo debe creer en ti y en cada uno de los que están aquí. Yo quiero que Dios crea en mí, hermanos. Yo sí quiero eso. Quiero que Dios crea que mis pensamientos son verdaderos, acordes a la palabra del Señor. Y miren, y viene el Señor Jesucristo y dice, oiga esto, hermano, solo oiga esa doctrina maravillosa. Y dice versículo 70, y Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. No te equivoques, Pedro, porque a los 12 que están aquí, ustedes ni siquiera creyeron en mí. Yo los escogí, pero sepan que porque yo los escogí, no están allá en el cielo, porque aquí hay un diablo. Lo escogí para que sea diablo. ¿Qué le parece, hermano? Lo que tenemos en nuestras manos es tan delicado. Yo he visto personas aquí que después de 10 años se dan el cambiazo, se les mete irse a los Estados Unidos, a otros se les mete que se van a casar, ya sea aquí o en la calle, donde fuera. A la mía, hermano. A otros se les mete el mundo. ¿Cuántas cosas no hemos visto, hermano? Por eso hay que aprender a ser humilde, hay que aprender a buscar a Dios cada día, hermano. Hay que aprender a agachar la cabeza, a humillarse ante Dios y no pensar que todas las cosas ya están, porque uno cae en esa tremenda riqueza espiritual, hermano, que no nos va a llevar a ningún lado. Yo puedo ver, hermanos, como muchos pierden los valores del cielo. Su estadía en la iglesia se vuelve religiosa. Como muchos ya no oran, mucho menos escudriñar la Biblia, mucho menos pensar en el prójimo, mucho menos creer en todo lo que hay que creer. Pero ante sus ojos, usted está bien. Ese es el problema. Hay que buscar lo que Dios dice, hermano. Cuando usted busque, si Dios puede creer en usted, muchas cosas van a cambiar ahí dentro de su corazón. Se va a volver uno más humilde, más sencillo. Se va a volver uno más entendido, miren, hermanos. No va a pensar uno que las tiene todas, hermano, a su favor. El único que nos puede prestar favores es Dios. Yo quiero terminar de leer, y miren, y dice, versículo 71, y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Pero miren, ¿y qué era, hermanos? Ya llevaba 3 años de estar ahí, hacía milagros, echaba fuera demonios, amigazo de todos. Este Judas, como le gustaba el dinero, saber ni qué ideitas tenía, miren, hermanos, unas ideitas para hacer plata muy buenas. Los discípulos no podían creer.
que después de tanta sacudida todavía estuviera entre los 12 alguien que no creía. Fíjense, hermanos. Hermanos, creer en Dios no es como la religión lo ha planteado. No es cuestión de hacer una oración, no es cuestión de asistir, no es cuestión de decir, sí, yo creo en el Señor, la vez pasada yo me enfermé y gracias al Señor no tomé medicina. Hermanos, yo conozco gente que no viene a Ágape y también no toma medicina porque le cae mal. Yo no estoy desvalorizando lo que Dios hace aquí. Solo le cuento que hay otros que pueden hacer cosas. Cristo está en mí si Dios da testimonio de ello. Esa es la verdad. No que yo dé testimonio de Dios, si Él da testimonio de mi persona. Si Él habla de mí, si me cree a mí, ahí está Dios, verdaderamente. Yo un día hablaba, y termino con esto, un día hablaba yo con un señor, y él me contaba, viera en mi iglesia qué milagros los que hay. Me empezó a contar, fíjense, hermano. Yo pienso que de repente es cierto, pues. ¿O no creen ustedes, hermano? De repente, yo no sé. Puede que sea mentira, puede que sea verdad. Pero yo al final le dije, bueno, ¿pero qué significa eso? Le dije, que hayan milagros. Ah, que ahí está Dios, me dijo. Ahí está la gran manifestación del Señor. Así le dije. Usted sabe que Cristo hacía milagros solo porque Él es bueno. Solo por eso. Amén, hermanos. Miren, si Dios hace milagros aquí es porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pero no lo mezcle con la idea de que por eso se va a ir al cielo usted. No lo mezcle. Ese es el problema de la religión. Dios ha hecho muchos milagros aquí y Él es bueno, buenísimo, maravilloso. ¿Quién como Dios? Pero muchos que reciben favores son bien malagradecidos, hermano. Eso no quiere decir que se vayan al cielo. Para ir al cielo hay que tener el testimonio del Hijo. Así dice la palabra de Dios dentro de nuestro corazón. Así que, hermanos, yo no sé si a usted le preocupa, le interesa, le llega a fascinar el hecho de que Dios pueda creer en usted. Si usted se esfuerza, si usted quiere eso, ahí estamos, somos compañeros hasta el final. Que Dios nos dé fuerzas para que hasta el final Dios pueda decir, este es mi Hijo, en quien yo tengo contentamiento. Estoy contento con este mi Hijo, hasta el final. Llegó. ¿Qué le parece, hermano? Esa es la verdad. Por eso, aquí estamos en esa lucha, miren, hermanos. No engañándonos. Eso sí, no. Hay que luchar. Luche usted, hermano. Esfuércese para que Dios crea en su vida, en sus palabras. Si usted es un enojado, usted es bravo, usted roba, usted miente, usted hace un montón de cosas, hace berrinches y todo, no vaya a pensar que Dios cree en usted. Olvídese de eso. Dios cree en los que quieren cambiar, en los que están cerca de Él y se esfuerzan y viven una vida, miren, hermanos, acorde a la palabra del Señor. Vamos a orar a Dios.